Bienvenido a Ficverso Audionovelas, agradecería si te unes como miembro en YouTube o Patreon en la descripción, gracias. Capítulo 31. La confrontación. Mientras la guardia de la ciudad rastreaba la capital en busca de cualquier rastro de Bro, él ya se había infiltrado en la sala de archivos de la jefatura de policía de la capital y había localizado los archivos que buscaba. Maldita sea. ¿Quién se atreve a proteger a estos imbéciles? ¿Y cuántas personas han desaparecido? Estos policías deben estar comiendo mierda. Página tras página se confirmaban las sospechas de Buggy y Bro. Un gran número de personas habían desaparecido, cientos cada mes, sobre todo en la capital. La red de trata se había infiltrado en el sistema que debía prevenirlo. Lo que era peor, la falta de castigo a los traficantes era sistémica. Los perpetradores eran liberados con ligereza bajo el pretexto de que los hechos ya no existían. Esto demostró que la corrupción no solo era profunda, sino que estaba arraigada en las altas esferas. Los pensamientos de Bro se centraron en el general Jesse. ¿Y si su superior estuviera implicado? Con la rabia hirviendo en su interior, Bro rebuscó entre más archivos. De vuelta en el cuartel general, un vigía informó. General, el rastro de Bro conduce hacia la sede de la policía, y luego desaparece. El rostro de Jesse reflejó preocupación. Desplieguen tropas inmediatamente. Nos dirigimos a la sala de archivos. Comprendió. Bro debía haber ido allí por algún motivo. No era para rendirse ni para esconderse. Había ido a acceder a los archivos. Y solo había un motivo para ir allí. Pruebas de la red. Aunque muchos archivos habían sido alterados, los patrones de personas desaparecidas y registros manipulados eran demasiado evidentes para ignorarlos. Es probable que Bro haya descubierto lo suficiente como para desmantelar la red de trata de personas y posiblemente implicar a altos funcionarios. La guardia de la ciudad se movilizó rápidamente. Mientras tanto, en la sala de archivos, Bro, siempre alerta gracias a su fruta del diablo animal, modelo Good, oyó voces que se acercaban. Sus sentidos detectaron la amenaza inminente. Los guardias se acercaban. A pesar del peligro, Bro se negaba a huir. Quería una respuesta. No tenía ninguna posibilidad de sobrevivir en su estado de herida. La guardia se acercaba. Hermano. Sal y ríndete. El general está aquí, no escaparás. Uno de los lugartenientes de Jesse llamó desde fuera de la habitación. Mi hermano se mantuvo firme. General, ¿podría pasar? Tengo algunas preguntas sobre ese asunto. Jesse comprendió de qué se trataba ese asunto y sopesó si debía responder. Tanto si entrar era un acto de cobardía como una trampa, los próximos pasos de Bro eran cruciales. Entró. Dentro, encontró a Bro mirándolo fijamente, con los ojos ardiendo de resolución y traición mezcladas con dolor físico. Jesse comprendió entonces la verdad. Bro había descubierto algo, y le dolía profundamente. ¿Por qué? ¿Por qué alguien en tu posición perseguiría el poder y el dinero de esta manera? No deberías. La voz de Jesse se fue apagando. Así que deja de entrometerte. ¿Este no es tu lugar, o es que temes las consecuencias? La voz de Bro se mantuvo firme. No le temo a la muerte. Solo necesitaba respuestas. Después de años de servicio y merecía esa claridad por su parte. Jesse soltó una risa amarga y respondió. No puedo decir más. Pero déjenme decirles esto. Sus supuestos sacrificios, hicieron enormes contribuciones al reino. Morir por esto es su máximo honor. En los ojos de Jesse se desató una locura. No era razonamiento. Era devoción a una causa oscura. ¿Qué vil estupidez es esta? Espetó el hermano. ¿Sus contribuciones? ¿Ofrecen aldeanos inocentes como sacrificios? Eran nuestros ciudadanos, no ganado. Su ira rasgueó crudo. Distorsión temporal. El tipo amaba a su país. Pero lo que había descubierto ya no encajaba. Probablemente ya te cansaste de la verdad. Entonces y lucha. Con todo lo que tienes. Tras esas palabras, Bro activó su forma de bestia completa. Se lanzó contra Jesse con todas sus fuerzas a la defensiva. Jesse desenvainó su espada. Se lanzaron el uno contra el otro. Su combate final había comenzado, y solo uno caería. Las heridas de Bro lo ralentizaron, pero su determinación le dio acero en su descenso. Jesse, un comandante de alto rango, absorbió el golpe final de Bro. Tras el impacto, la sangre brotó del cuello de Bro, quien se desplomó. Jesse se quedó de pie junto a él. Tus heridas eran demasiado graves. Mientras Bro agonizaba, Jesse susurró. Pero vuestro sufrimiento no es en vano. Este reino, yo lo seguiré protegiendo. Bro exhaló su último aliento. En sus ojos se mezclaban el arrepentimiento y la determinación.
Murió honrado en la muerte, traicionado en vida. Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgold. ¿Quieres leer la historia? Añádela a tu biblioteca. Más capítulos aquí, https www.patreon.com/c/moseatl. Comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 32. Caos en la capital. Señor, Bro ha sido eliminado, informó Jesse respetuosamente al anciano. Bien. Asegúrense de que las consecuencias se gestionen eficazmente. No dejen cabos sueltos. Recuerden, el reino no debe caer en el caos y nuestra participación jamás debe salir a la luz. ¿Entendido, señor? Ya he hecho los preparativos. ¿Y qué hay de esos forasteros? ¿Se ha tomado alguna medida al respecto? He aumentado las patrullas para localizarlos, dijo Jesse con cautela. Pero no hay rastro de ellos en ninguna parte de la capital. El anciano no estalló en ira. En cambio, hizo una pausa para reflexionar y luego dijo: aumenten los patrullajes dentro de la ciudad. Refuerce el control en las puertas de la ciudad. Díganles a nuestros aliados en la clandestinidad que vigilen de cerca el mar. Sospecho que esos hombres ya han escapado al océano. Aunque no habían localizado a los intrusos dentro de la ciudad, el anciano supuso correctamente que la tripulación de Buggy ya se había retirado al mar. Aún así, no podía bajar la guardia. Si provocaban disturbios en la capital, podría desatar el pánico generalizado. Ni siquiera en alta mar los perdonaría. Este era un trabajo para las fuerzas ocultas que controlaban entre bastidores. Sí, señor, dijo Jesse, haciendo una reverencia al marcharse. Qué lástima, suspiró el anciano, sacudiendo la cabeza. Alrededor de las 3 o 4 de la madrugada del día siguiente, cuando la oscuridad comenzaba a retroceder y la guardia de la ciudad estaba más relajada, varias figuras se deslizaron silenciosamente hacia la capital. Cada uno llevaba una mochila a la espalda y se dirigían por separado hacia las calles principales de la ciudad. Aproximadamente una hora después, se reagruparon y abandonaron la ciudad sin ser vistos, pero a su paso dejaron las calles sembradas de folletos. Estas figuras eran Buggy y su tripulación. Su plan ya estaba en marcha. Al amanecer, cada vez más ciudadanos comenzaron a llenar las calles. Rápidamente notaron los periódicos esparcidos por todas partes y la curiosidad los impulsó a recoger uno. Pero en el momento en que leyeron el contenido, la conmoción se extendió como la pólvora. Muchos gritaron de terror y dejaron caer el periódico horrorizados. El alboroto atrajo a más gente. Otros recogieron los folletos caídos, y pronto las expresiones de horror e incredulidad se extendieron entre la creciente multitud. Algunos se negaron a creerlo, pensando que debía ser falso. Algunos rompieron a llorar, recordando a sus seres queridos que habían desaparecido. Otros estaban furiosos, destrozando los folletos y mirando con odio hacia el palacio real. ¿Quién es el bastardo de la corte real que hizo esto? Mi pobre primo desapareció sin dejar rastro. ¿Lo vendieron como esclavo por culpa de esa gentuza en el poder? Esto no es ninguna tontería. Una vez detuve a un traficante, pero nunca le pasó nada. Lo vi caminando libremente por las calles después. Esto tiene que estar relacionado con el general Jesse. ¿Y qué si mataron a unos cuantos traficantes? Aún así, movilizó a toda la guardia de la ciudad para darles caza. Probablemente esté involucrado, o incluso sea el cerebro detrás de todo esto. Baja la voz. ¿Quieres morir? ¿Qué hay que temer? Somos el pueblo. Si nos unimos y los enfrentamos o exigimos que el rey intervenga, ¿crees que nos ignorarán? Sí. Así es. Deberíamos ir ante el rey y exigir que Jesse rinda cuentas. Vamos. No dejaremos que estos parásitos en el poder se salgan con la suya. Los ciudadanos estaban furiosos, su dolor e indignación desbordados. Muchos habían perdido seres queridos en misteriosas desapariciones, y ahora, con la verdad al descubierto, se lanzaron con un solo objetivo: exigir justicia al rey. Mientras tanto, el enorme alboroto llegó a oídos de la guardia de la ciudad, que se apresuró a acercarse y leyó inmediatamente los panfletos. Pero no hicieron nada. Incluso ellos, guerreros uniformados, sintieron la furia del pueblo. Algunos guardias incluso apretaron los puños con rabia. Sus propias familias también habían sufrido pérdidas. ¿Cómo iban a calmar a la multitud si ellos mismos se habían visto afectados? Algunos guardias incluso querían unirse a la protesta. Pero no todas las reacciones fueron iguales. Algunos se separaron silenciosamente de la multitud y corrieron hacia el cuartel general de la guardia. General. Malas noticias. Rumores dañinos se están propagando rápidamente por la ciudad. Si no actuamos ahora, las cosas podrían descontrolarse.
Jessie sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué ha pasado? Habla con claridad. General, lea esto, y el ayudante le entregó a Jessie un folleto arrugado, aún temblando. Mientras Jessie leía el contenido, su rostro se ensombreció. La información era condenatoria. Podía destruirlo. ¿Cuántas personas han visto esto? ¿Todavía podemos recuperar los folletos? El corazón de Jessie latía con fuerza. Aunque estaba aterrorizado, sus instintos como oficial de alto rango se activaron. Necesitaba respuestas. Si pocos habían visto los folletos, tal vez aún había esperanza. General, ya es demasiado tarde. Casi toda la ciudad lo ha visto. Necesitamos un plan, rápido. Jessie miró fijamente el folleto que tenía en las manos y luego lo hizo trizas. Esto ya no se trataba solo de él. Ahora su vida estaba en juego. Y esa figura poderosa que estaba sobre él. Él tampoco mostraría piedad. Regresa y tranquiliza a la guardia de la ciudad. Diles que todo esto forma parte de una conspiración pirata. Digamos que soy su objetivo, que están intentando eliminarme como obstáculo. Y que una vez resuelto este asunto, yo personalmente lideraré la purga contra estos traficantes de personas para demostrar mi inocencia. Haré todo lo que esté en mi mano para encontrar a los ciudadanos desaparecidos. Una vez estabilizada la guardia, llévenla para contener a los civiles. Intenten evitar que estallen disturbios. Iré a ver al rey y me encargaré del resto. Reflexiones de los creadores. Cabeza de musgol, ¿quieres leer la historia? Añádela a tu biblioteca. Más capítulos aquí, https www.patreon.com/c/moseatl. Comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 33. El chivo expiatorio. Para Jessie, la situación ya se estaba descontrolando, pero aún quedaba un pequeño resquicio de esperanza. Antes que nada, debía estabilizar a la guardia de la ciudad y asegurarse de que los civiles enfurecidos no protagonizaran disturbios generalizados. Solo impidiendo que la ciudad se sumiera en el caos podría ganar el tiempo suficiente para aprovechar esa única e improbable oportunidad de sobrevivir. Sí, general. Juro que cumpliré sus órdenes al pie de la letra. No habrá ningún error. Bien. Puedes irte. No olvidaré tu lealtad. Cuando esto termine, me aseguraré de que seas bien recompensado. Gracias, general. Me retiro. Con expresión sombría, el ayudante se marchó rápidamente. Tan deprisa que incluso olvidó saludar. En cuanto se marchó, el rostro de Jessie se contrajo de frustración. Maldita sea todo. Esperó un momento de calma, luego se quitó el uniforme y se vistió como un plebeyo. Tras un rápido disfraz, salió sigilosamente del cuartel de la guardia de la ciudad y regresó a su casa. Una vez allí, se dirigió directamente al patio trasero y entró en una pequeña construcción sin mayor interés. Dentro, palpó la pared y descubrió una puerta oculta. Esa era la llave de su última oportunidad de vivir. Dentro de la habitación secreta se encontraba un hombre que se parecía inquietantemente a Jessie, aproximadamente un 80%. Estaba inmóvil en la cama, con la mirada apagada y sin vida, como la de una marioneta de madera. Este hombre era la última carta de Jessie y su peón sacrificial, preparado hacía mucho tiempo como plan de contingencia. Gracias a sus contactos en los bajos fondos, Jessie había encontrado a este doble años atrás. El hombre había sido normal al principio, pero tras ser ingerido con un veneno específico durante un tiempo prolongado, se había convertido en un cascarón vacío. Mentalmente ausente, incapaz de pensar o moverse. Un mero cascarón sin vida. Jessie lo había preparado para este preciso momento. Una forma de protegerse si alguna vez se enfrentaba a la muerte. Y ahora, con la gente enfurecida y sus superiores necesitando un chivo expiatorio, Jessie lo sabía. Él era el candidato perfecto para cargar con la culpa. No me culpes. Te he alimentado bien todos estos años, es hora de que me devuelvas algo. Sin dudarlo, Jessie desenvainó su navaja y le cortó la garganta al hombre. Ni siquiera gritó. Solo un chorro de sangre, y luego la cabeza del hombre cayó inerte sobre la cama. El tiempo se agotaba. Jessie encontró rápidamente una caja, metió el cuerpo dentro y lo aseguró. Salió de la casa por un túnel de escape oculto, preparado hacía tiempo para casos de emergencia. No quería arriesgarse. Con los ánimos caldeados, una turba enfurecida podría fácilmente asaltar su casa. Mejor marcharse ahora y evitar sorpresas desagradables. Evitando las zonas pobladas, Jessie se dirigió sigilosamente a la misma casa donde solía reunirse con el anciano para discutir sus asuntos secretos.
Al acercarse, notó que la casa ahora estaba fuertemente custodiada, con personal adicional apostado a su alrededor, incluyendo algunas caras conocidas. Dentro de la casa, ya se estaba desarrollando una tensa reunión. Todos tenían expresiones serias y sombrías. El anciano se enteró del levantamiento en cuanto comenzó. Al percatarse de la amenaza, convocó de inmediato a todos los implicados para reunirse y discutir cómo afrontar las consecuencias. Todos se habían apresurado a llegar allí con sus fuerzas. Esto ya no era un asunto menor, sino algo que podría derrocar al reino si se manejaba mal. Todos ustedes comprenden la gravedad de la situación, dijo el anciano con voz fría. Debemos encontrar una solución limpia. Si fracasamos, todos nos hundiremos con el reino. Todos se volvieron hacia él, plenamente conscientes de lo que estaba en juego. Si no se gestionaba bien la situación, toda su operación, quizás incluso el reino, llegaría a su fin. Señor, dijo uno de los miembros principales de la organización, dando un paso al frente, he leído los folletos. Si bien son reveladores, no contienen ninguno de nuestros secretos más profundos. Creo tener una solución. Habla, ordenó el anciano. Que todos lo oigan. Los folletos mencionan específicamente a Jesse, y a nadie más. Eso significa que seguimos en las sombras. El enemigo no sabe quiénes somos. Y puesto que la gente ya cree que Jesse es culpable, podemos aprovechar eso. Encaja a la perfección con el perfil de un funcionario corrupto. Si lo sacrificamos, podremos satisfacer la demanda pública de justicia y dar por cerrado este asunto. La sala quedó en silencio por un momento. Aquello fue una jugada brutal, dejar a Jesse en la estacada. Pero entonces comenzaron a aparecer las sonrisas. Era un plan perfecto. Ellos podrían salir ilesos y el pueblo obtendría su venganza. ¿Pero qué pasaría si Jesse se niega?, preguntó alguien. Es fuerte, peligroso y no tiene ataduras. Si escapa, podría delatarnos a todos. La Marina y incluso el gobierno mundial podría involucrarse. La preocupación volvió a reflejarse en sus rostros. El anciano habló con calma. Eso no va a pasar. Jesse tiene sus ataduras. Ya he descubierto que tiene un hijo ilegítimo que mantenía oculto. Llevamos un tiempo con el niño bajo custodia. Si lo amenazamos, Jesse obedecerá. Eso es perfecto. Vayamos rápido antes de que Jesse sospeche algo. No se preocupen. Con la ciudad bajo estricto confinamiento, no puede salir. Las puertas no se abrirán sin mis órdenes. Puede que ni siquiera intente huir. De hecho, puede que venga directamente a nosotros, con la esperanza de que seamos su salvación. Este asunto es demasiado peligroso como para demorarlo. Tenemos que actuar ahora mismo, sin titubeos, sin cabos sueltos. Acordado. Acordado. Todos los presentes llegaron a un consenso. Jesse sería el chivo expiatorio, y necesitaban actuar rápido antes de que cualquier variable imprevista pudiera trastocar el plan. Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgold. ¿Quieres leer la historia? Añádela a tu biblioteca. Más capítulos aquí, https www.patreon.com/c/moseatl. Comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 34. Capítulo 34. Cayendo en la trampa. Muy bien. Procedamos con lo acordado por todos, dijo el anciano con calma, y luego le hizo una seña a su ayudante de confianza, Mero, para que llevara a cabo la tarea. Mero inmediatamente sacó a un grupo de hombres por la puerta principal de la finca, dirigiéndose hacia el paradero conocido de Jesse. Pero justo cuando salieron, una figura familiar apareció en el camino que tenían delante. Mero. ¿A dónde vas con todos estos hombres?, gritó Jesse. Al ver a Mero con un grupo de hombres armados, Jesse ya se imaginaba lo que tramaban. Aún así, fingió no saber nada, con la esperanza de aprovechar la oportunidad para hablar con el anciano en persona. Mero se quedó atónito al ver aparecer a Jesse tan repentinamente. Era como si hubiera caído directamente en su trampa. No ordenó de inmediato la captura de Jesse. No era necesario. Dado que Jesse había acudido directamente a ellos, la fuga era imposible. Mero solo tenía que acompañarlo al interior, y el anciano decidiría su destino. Hermano Jesse. El anciano estaba preocupado por tu seguridad. Me envió a mí y a mis hombres para protegerte. Ahora que estás aquí, no hay necesidad de registrarte. Ven, entremos y veamos al anciano. Estas cortesías eran necesarias para evitar que la situación se agravara demasiado pronto. Por supuesto, Jesse no se creyó ni una palabra. Estaba seguro de que habían venido a arrestarlo. Pero ambos bandos tenían sus propios intereses. Así que Jesse siguió a Mero hasta la finca.
En el camino, Mero le preguntó a Jessie qué contenía el bulto que llevaba colgado al hombro. Jessie no respondió directamente, solo dijo que era un regalo para el anciano. Eso puso en alerta a Mero. Podría ser algo peligroso. Pero como Jessie lo tomó a broma, considerándolo un regalo, no tenía excusa para examinarlo. Simplemente lo vigiló de cerca durante todo el camino. Finalmente, llegaron a la sala de reuniones principal, donde el anciano y los demás ya estaban reunidos. Cuando Mero regresó tan pronto, el grupo pareció desconcertado, hasta que vieron a Jessie detrás de él. Tal como había predicho el anciano, Jessie había acudido voluntariamente, creyendo que eran su única oportunidad de sobrevivir. Jessie, dijo el anciano con frialdad, deberías conocer las consecuencias de todo esto. Ya que has venido aquí por tu propia voluntad, ¿qué esperas conseguir? El anciano no ponía en duda la inteligencia de Jessie. Todo lo contrario. Jessie había ascendido a un alto rango gracias a su astucia y determinación. Por lo tanto, el hecho de que hubiera venido aquí debía significar que tenía un plan. Anciano, sí que anticipé las consecuencias de venir aquí, respondió Jessie. Y no tengo quejas. Si nuestros papeles se invirtieran, probablemente tomaría la misma decisión. Sin embargo, he traído algo que podría ofrecer una mejor solución a este problema, y darme una pequeña posibilidad de sobrevivir. Ya no hacía falta hablar con acertijos. Todos allí eran experimentados y astutos. Las mentiras y el engaño solo empeorarían las cosas. Jessie sabía que su única opción era ser sincero y ofrecer una solución que satisficiera a todos. ¿Ah, sí? Jajaja, y bueno, ahora tengo curiosidad, dijo el anciano con una sonrisa burlancia. Habla con franqueza. Quiero oír lo que tienes en mente. Jessie sintió un ligero alivio. Mientras no lo atacaran a primera vista, aún tenía posibilidades de sobrevivir. Primero, quisiera ofrecerle un regalo. Quizás después de verlo, considere perdonarme la vida. Luego, compartiré mi plan. Uno que podría librar al reino de una gran amenaza. Muy bien, respondió el anciano. Veamos primero el regalo. Tu vida o tu muerte dependerán de lo que digas a continuación. Jessie asintió y se quitó el bulto de la espalda. Bajo la atenta mirada del anciano, se lo entregó a Mero y le indicó que lo abriera. Lo hizo para no parecer amenazante. Al darle el paquete a Mero, se aseguró de que el anciano no se sintiera en peligro. Mero tomó con cautela el bulto y se alejó del anciano. No quería correr ningún riesgo. Todos observaban con atención. El comportamiento prudente de Mero les granjeó su aprobación. Estaba haciendo honor a su reputación como ayudante de confianza del anciano. Mientras Mero desataba el bulto, un leve olor a sangre le llegó a la nariz. Inmediatamente intuyó que el contenido no era explosivo ni peligroso. Más bien, era algo espantoso. Por la forma de la caja, Mero empezó a sospechar lo que podría haber dentro pero no podía imaginar por qué Jessie traería algo así. Ante la mirada de todos, Mero finalmente abrió la caja por completo. Sus 4 lados se desplegaron, revelando el contenido. Dentro había una cabeza humana cercenada, con un aspecto inquietantemente similar al de Jessie. La sala se llenó de exclamaciones de asombro. Incluso estos curtidos conspiradores quedaron atónitos. Jessie había encontrado un pequeño rayo de esperanza en una situación desesperada. Jessie, dijo el anciano lentamente, no esperaba que estuvieras tan preparado. Esa cabeza podría salvarte la vida. Pero si te dejo vivir o no dependerá enteramente de lo que digas a continuación. El anciano comprendió al instante la intención de Jessie. Pretendía usar la cabeza de este doble como señuelo, permitiendo a los conspiradores presentarla al público como prueba de que Jessie había sido ejecutado. Pero el anciano también percibió el peligro. Desde un punto de vista puramente estratégico, la opción más segura era matar a Jessie directamente. Había demasiadas variables en juego si lo dejaba vivir. Sin embargo, a Jessie no le sorprendió la vacilación del anciano. Había previsto esa misma reacción. Sabía que el anciano temía un futuro escándalo. ¿Y si el público descubría el engaño? Las consecuencias serían catastróficas. El reino podría no sobrevivir a las repercusiones. Entonces Jessie volvió a hablar. Honorables ancianos, creo que los verdaderos culpables de esta crisis son los mismos que masacraron a nuestros hombres recientemente. Tengo una estrategia para ayudar al reino a eliminar esta amenaza, una en la que estoy dispuesto a participar personalmente. Hizo una breve pausa, dejando que el peso de sus palabras calara hondo. La sala quedó en silencio. Todos se inclinaron hacia adelante, esperando oír lo que Jessie había planeado. Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgold, ¿quieres leer la historia? Añádela a tu biblioteca.
Más capítulos aquí, https. www.patreon.com/c/moseatl comentario 0 comentario. Queda uno voto capítulo 35. Atrayendo al enemigo a la trampa. Jessie miró a su alrededor, observando los rostros de todos en la habitación y notando sus expresiones de ansiedad, luego continuó. Una vez que se haga pública la noticia de mi muerte, podremos culparme de todo. Al mismo tiempo, deberíamos lanzar una ofensiva contundente contra varios grupos de trata de personas. Esto no solo calmará la indignación pública, sino que también hará que ese grupo baje la guardia ante el reino. Tras lograrlo, podemos extenderles una invitación con el pretexto de gratitud, agradeciéndoles por ayudar al reino a eliminar un cáncer como yo. Podemos invitarlos a un banquete en su honor. Durante el banquete, podríamos envenenar su comida, tenderles una emboscada o incluso atacarlos cuando estén ebrios y vulnerables. Yo también contribuiré personalmente y ayudaré a eliminarlos durante el evento. De esa forma, la amenaza desaparecerá por completo. Y perdonarme la vida no perjudicará los intereses del reino. De hecho, podríamos incluso echarles la culpa de todo, preservando así la reputación del reino intacta. Tras oír esto, la sala quedó en silencio mientras todos se sumían en sus pensamientos, incluido el anciano. El plan de Jessie era innegablemente tentador. Este método no solo eliminaría una amenaza inmediata y peligrosa, sino que también podría contener las consecuencias a largo plazo del escándalo, e incluso mejorar la posición del reino. Un plan, múltiples beneficios. Todos en la sala quedaron convencidos. Señor, creo que este plan es factible, dijo un consejero mayor, adelantándose y dirigiéndose al anciano. El anciano lo miró de reojo, luego volvió la mirada hacia Jessie y dijo. Lo has hecho bien. Tu plan es viable. No descarto perdonarte la vida. Si logras eliminar a esas personas, incluso podría restaurar tu rango y reputación. Pero todo esto depende de una sola cosa. Esas personas deben morir. Si tus acciones durante la operación me satisfacen y cumples tu misión, cumpliré todas estas promesas. Incluso podrías ser recompensado. Por supuesto, no podían eximir a Jessie solo por haber ideado el plan. Era necesario aprovecharlo al máximo. Dado que él lo había ideado y dependía tanto de él, tendría que arriesgar su vida y contribuir significativamente. El anciano no mentía. Si Jessie realmente tenía éxito, restaurar su posición y otorgarle recompensas sería una tarea sencilla. Gracias, mi señor. Haré todo lo que esté en mi mano para eliminarlos. No dejaré que ni uno solo escape con vida, juró Jessie, comprendiendo plenamente el significado profundo de las palabras del anciano. Que para él se trataba de una cuestión de vida o muerte. Muy bien. Procederemos con el plan del general Jessie, declaró el anciano. Todos los presentes deben hacer su parte. Primero, usen su influencia para asegurarse de que toda la culpa de la operación de tráfico recaiga sobre el difunto general Jessie. Difundan la noticia por todo el reino. Al mismo tiempo, envíen agentes para que publiquen declaraciones que beneficien al reino y orienten la opinión pública. Apaciguen su ira. Minimicen los daños. Yo me encargaré de todo lo demás. ¿Entendido, mi señor? Sí. Comprendido. La reunión terminó y todos se dispersaron rápidamente para comenzar a realizar sus respectivas tareas. Mientras tanto, en medio del caos en la capital, Buggy ya se había puesto en marcha. Se había mantenido oculto en la ciudad y de inmediato comenzó la búsqueda del contacto de tráfico mencionado por la anciana fallecida. Tras algunas indagaciones, llegó a una finca abandonada. El lugar estaba tan deteriorado que costaba creer que alguien hubiera estado allí recientemente. Muros en ruinas, edificios derruidos y ni un alma a la vista. Buggy echó un vistazo a su alrededor y, al no ver a nadie, entró sin pudor. Ya no había necesidad de esconderse. La capital estaba sumida en el caos. Cualquier ruido allí pasaría desapercibido. ¿Y los traficantes? Buggy no los consideraba una amenaza. Si lo veían, mejor aún. Eso le ahorraría la molestia de buscarlos. Y en cuanto al peligro, con su fuerza, podría salir ileso incluso si se enfrentara a una horda. Dentro de la finca no se encontró con ningún traficante, solo con decadencia y destrucción. Guiado por la información de la anciana, entró en una habitación apartada. Estaba vacía. Se dirigió directamente a un armario que ella le había descrito. Tras él, según se decía, se encontraba el pasadizo que conducía a la base de los traficantes. Efectivamente, tras abrirla, encontró una escalera recta que descendía hacia la oscuridad. Buggy calculó que había bastante distancia entre las escaleras y el suelo.
Sin dudarlo y sin siquiera mirar las escaleras saltó directamente hacia abajo. Subir las escaleras habría sido demasiado lento, y la caída no suponía ningún peligro para él. Instantes después, aterrizó en tierra firme. La base se encontraba a unos 10 metros bajo tierra. El espacio era vasto y vacío, sin muebles ni instalaciones. Solo una robusta puerta de hierro se alzaba ante él. Sin demora, Buggy se acercó. Se fijó en la cerradura electrónica, un mecanismo sorprendentemente sofisticado, similar a las cerraduras electrónicas de su vida anterior. Se requería una contraseña para entrar. Por desgracia, la anciana no le había dado el código. Pero a Buggy no le interesaba adivinar como un personaje de drama. No tenía tiempo ni paciencia para eso. Supongo que simplemente lo abriré. Desenvainó a Flamesan, su espada, y blandió un tajo contra la cerradura. El ataque fue controlado. No quería derrumbar la base subterránea y quedar sepultado vivo. Incluso si sobrevivía, podría acabar con cualquier pista útil que hubiera dentro, convirtiendo todo el viaje en una pérdida de tiempo. El golpe dio justo en el centro de las puertas. La cerradura se hizo añicos y las pesadas puertas se abrieron lentamente con un crujido. Pero lo que Buggy vio a continuación no era lo que esperaba. Se había imaginado abriendo la puerta y encontrando a los traficantes dentro, paralizados por la conmoción, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. En cambio, la habitación estaba vacía. El suelo y las paredes estaban manchados de sangre. Las mesas y las sillas estaban volcadas. Todo lo demás había desaparecido. Era como si alguien hubiera barrido el lugar. Buggy lo entendió inmediatamente. Maldita sea. Llegó demasiado tarde. Quienes habían estado allí, o habían muerto o se habían marchado hacía mucho tiempo. Todo lo útil de la organización ya había sido destruido o sustraído. Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgold. ¿Quieres leer la historia? Añádela a tu biblioteca. Más capítulos aquí, https. www.patreon.com/c/moseatl. Comentario 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 36. La respuesta del reino. Aunque Buggy sabía que no obtendría ninguna ventaja real, aún así realizó una búsqueda exhaustiva en la base subterránea. Como era de esperar, no encontró nada. Aparte de lo que ya era visible, no quedaba ni un pelo más. Pero esto no decepcionó demasiado a Buggy. Estaba dentro de lo previsto. Sin dudarlo, abandonó el lugar y se dirigió hacia su segundo objetivo. Esta vez, llegó al cuartel general de la Guardia de la ciudad. Por sus conversaciones anteriores con Bro, Buggy estaba seguro de que Jesse, el superior de Bro, debía saber algo importante. Dado que la primera localización no dio resultado, encontrar a Jesse era ahora su única opción. Fuera del recinto de la Guardia de la ciudad, Buggy encontró un punto elevado desde donde observó la base. Normalmente, el recinto estaría lleno de guardias entrenando o patrullando, pero ahora solo quedaba un puñado de guardias de la ciudad, dispersos y apostados en diferentes áreas. Buggy dedujo rápidamente el motivo. La mayoría de los guardias habían sido enviados a la capital para reforzar la seguridad o controlar a los ciudadanos enfadados y que protestaban. Al ver esto, Buggy no tuvo motivos para dudar. Encontró una ruta sin vigilancia y usó a Shave, Soru, para saltar directamente al edificio más grande dentro del complejo, que supuso era la oficina de Jesse. Una vez dentro, su suposición se confirmó. La habitación estaba llena de objetos de Jesse. El uniforme del comandante de la Guardia de la ciudad, una placa firmada en el escritorio e incluso una foto suya con el uniforme. Pero la oficina estaba desierta, y parecía como si ya la hubieran saqueado. Documentos esparcidos y muebles volcados no se parecían en nada a la oficina de un oficial militar de alto rango. De esto, Buggy sacó dos conclusiones. La organización traficante ya había eliminado toda conexión con la anciana con la que se había encontrado anteriormente, probablemente mediante un asesinato. Jesse estaba profundamente involucrado con los traficantes de personas, y ahora había desaparecido. Probablemente su destino no fue mejor que el de ella. Aunque no obtuvo nada directamente, estas pistas confirmaron sus sospechas. La red de trata de personas se había infiltrado en todo el reino de Illusia. La guardia de la ciudad obedeció sus órdenes. Incluso el jefe de la guardia de la ciudad estaba bajo su control. Y si fueron capaces de hacer desaparecer a alguien como Jesse, entonces sin duda había funcionarios de rango aún más alto involucrados. Este reino estaba profundamente corrompido. Sin más pistas en el complejo, Buggy no se demoró. Volvió a usar llave y abandonó el complejo, regresando a las calles de la ciudad. No regresó corriendo al escondite.
En cambio, continuó investigando, con la esperanza de que el caos pudiera traer revelaciones inesperadas. En cuanto entró en un distrito concurrido, Buggy notó algo extraño. Multitudes de personas se dirigían en la misma dirección, y muchas mostraban expresiones de alivio, incluso de alegría. ¿Te enteraste? Atraparon al cerebro de la red de tráfico. ¿En serio? ¿Quién fue? ¿Qué clase de monstruo podría hacer eso? Adivina. Deja de jugar. Dilo ahora o te sacaré la respuesta de golpes. Vale, era Jesse, el jefe de la guardia de la ciudad. Imposible. Tiene tan buena reputación. Siempre he oído que es íntegro y leal, un verdadero patriota. ¿Estás seguro de que no estás difundiendo rumores? Oye, cree lo que quieras. Pero puedes ir a verlo tú mismo. Su cabeza cuelga ahora mismo en la plaza real. Pues vamos a verlo. De acuerdo. Iré contigo. Espero que estés dispuesto a retractarte. Este tipo de murmullo se extendía entre la multitud. Buggy, moviéndose entre ellos, oía cada palabra. Su expresión se tornó cada vez más sombría. A Jesse lo habían silenciado y le habían echado toda la culpa. Con su muerte, ya no quedaba nadie para testificar, y así, todo el caso de trata de personas quedaría resuelto. Buggy no se lo creyó ni por un segundo. ¿Cómo pudo concluir el reino tan rápidamente? Durante años no lograron desmantelar la organización, pero en cuanto Jesse quedó al descubierto, lo tacharon inmediatamente de cerebro y lo ejecutaron. Ni siquiera hubo tiempo para un interrogatorio en condiciones, y su cabeza ya estaba expuesta al público. Un encubrimiento, pensó Buggy. ¿Y si la historia fuera cierta, si Jesse fuera el cerebro de todo, por qué no lo hicieron confesar públicamente frente a la gente? Eso habría sido mucho más efectivo para calmar a la multitud. En cambio, todo el asunto había sido precipitado y chapucero. Un intento de silenciar a Jesse antes de que pudiera hablar. Si bien esto puede calmar la superficie por ahora, era inevitable que dejara peligros ocultos debajo. Buggy estaba seguro de que la cúpula del reino lo entendía igual de bien. Lo que significaba que Jesse era solo la punta del iceberg. Había una mano más grande y oscura moviendo los hilos entre bastidores. Buggy no se marchó inmediatamente. Siguió a la multitud hasta la plaza real. La plaza del reino de Illusia era enorme. Lo suficientemente grande, según calculó Buggy, como para albergar a cientos de miles de personas. Cuando llegó, el lugar ya estaba abarrotado. Había gente de pie en las calles principales que rodeaban la plaza. Si no hubiera sido tan fuerte, podría haberse quedado atrapado él mismo entre la multitud. Empujándose con gran esfuerzo hacia adelante, Buggy finalmente llegó al frente y se encontró con la visión de docenas de cabezas cercenadas. Debajo de cada cabeza había una placa con un nombre y una descripción. Buggy localizó rápidamente la cabeza de Jesse, algo que confirmaron los presentes, quienes no mostraron ninguna duda. Buggy no había visto a Jesse en persona antes, pero confiaba en la reacción de la multitud, y no creía que los funcionarios se atrevieran a mostrar la cabeza equivocada frente a decenas de miles de personas. Entre los cabecillas se encontraban Jesse, su ayudante y varios traficantes de personas de nivel medio. El ayudante no era más que un chivo expiatorio, un sacrificio inocente. Durante las deliberaciones del Consejo Interno, se decidió que culpar únicamente a Jesse no era suficiente. Otro miembro de la Guardia de la Ciudad también tendría que morir para convencer al público. Naturalmente, su ayudante era la elección perfecta. Sin conocer el plan, el ayudante había sido eliminado silenciosamente por agentes del alto funcionario. En cuanto a los traficantes, ya estaban al descubierto. Matarlos no suponía ningún riesgo. Incluso sus subordinados de menor rango fueron eliminados. Nadie se salvó. Tras un período de calma, la dirección decidió reconstruir la organización desde cero. Estos agentes expuestos ya no eran útiles. Sacrificarlos no significaba nada para los verdaderos cerebros de la operación. Poco después, apareció un anciano vestido con ropas regias y una corona. Se trataba del rey Joen Marich, gobernante del reino de Illusia. Ante la multitud inmensa, el rey respiró hondo, tomó un megáfono en la mano y comenzó solemnemente. Mis amados conciudadanos. Esta tragedia fue un grave fracaso del liderazgo de nuestro reino y, sobre todo, un fracaso mío propio. Que semejante oscuridad pudiera arraigarse en nuestra tierra sin nuestro conocimiento y me llena de profundo pesar. En nombre de la familia real y de la administración del reino, les ofrezco mis más sinceras disculpas. Dicho esto, el rey se inclinó profundamente ante el pueblo. La multitud estaba visiblemente conmocionada.
Nadie había visto jamás al rey, un hombre de tan alta posición, inclinarse ante plebeyos. Muchos se emocionaron hasta las lágrimas. Otros comenzaron a vitorear y a gritar su gratitud. Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgold. ¿Quieres leer la historia? Añádela a tu biblioteca. Más capítulos aquí. https www.patreon.com/c/moseatl. Comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 37. La invitación del rey. Una vez que la multitud finalmente se calmó, el rey enderezó la espalda y continuó. Al enterarse de asunto, el reino tomó medidas inmediatas. Desplegamos un gran número de tropas para custodiar las puertas de la ciudad e impedir que nadie escapara. También movilizamos rápidamente fuerzas para detener a los implicados en el caso, incluido Jesse, el comandante de la guardia de la ciudad. Mediante nuestros métodos y una investigación exhaustiva, reunimos pruebas que confirman la participación de Jesse en la trata de personas. Desmantelamos la red de trata y capturamos a muchos de sus miembros. Tras el interrogatorio y el examen de las pruebas recuperadas, la conclusión fue clara. Jesse era el cerebro de la red de trata de personas. Ante pruebas irrefutables, Jesse confesó todos sus crímenes. Una vez confirmada la situación, ordené su ejecución inmediata. Una vez más, ofrezco mis más sinceras disculpas a todos los ciudadanos. Este fallo permitió que semejante monstruo alcanzara una posición de poder dentro de nuestro reino. Al terminar de hablar, el rey se inclinó una vez más ante el pueblo. Aunque esta segunda reverencia no provocó una reacción tan intensa como la primera, igualmente impactó profundamente a la multitud. La ira visible en muchos de sus rostros se desvaneció, incluso en aquellos que habían sufrido personalmente a manos de la organización de trata. Enderezándose de nuevo, el rey declaró. Para evitar que tales atrocidades se repitan, el reino establecerá una organización de personas desaparecidas. Si alguien desaparece sin explicación, esta organización llevará a cabo una investigación. Una vez que descubramos pruebas de trata de personas, actuaremos sin piedad, ya sean los autores individuos o grupos. La organización también ayudará a los ciudadanos a buscar a sus familiares desaparecidos. Si puede proporcionar información relevante, la organización hará todo lo posible por ayudarle a encontrarlos. Además, desplegaremos fuerzas en todo el reino para erradicar y eliminar cualquier organización de trata de personas que aún exista. Quienes sean declarados culpables, especialmente los cabecillas o aquellos que hayan cometido crímenes atroces, serán castigados con la pena de muerte. Los ciudadanos que proporcionen información útil sobre dichas organizaciones serán generosamente recompensados. Si descubres algo sospechoso, infórmalo inmediatamente al reino. Si tu informe es verificado, recibirás una generosa recompensa. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! La multitud estalló en vítores. Todos quedaron profundamente conmovidos por la promesa del rey de erradicar a los traficantes y ayudar a localizar a los seres queridos desaparecidos. Este era un asunto que afectaba a todas las familias. Nadie podía garantizar que no se convertirían en la próxima víctima de estos delincuentes. La única manera de eliminar la amenaza era desmantelar por completo las redes de trata de personas. Ahora, con una organización estatal dedicada y un rey dispuesto a actuar en interés del pueblo, ¿cómo no iban a admirarlo y apoyarlo? Una vez que la conmoción disminuyó, el rey hizo otro anuncio. En cuanto al castigo de los criminales, sus cabezas cortadas permanecerán expuestas en esta plaza durante 3 meses, como advertencia para todos. También quiero expresar mi gratitud a quien proporcionó la información que condujo a esta operación, la persona que primero difundió la noticia sobre Jesse. En reconocimiento a su contribución al reino, le extiendo una invitación personal para asistir a un banquete que se celebrará en su honor esta noche. En este evento, el reino te otorgará una medalla de primera clase, junto con una importante recompensa. Espero que asista y que su ejemplo inspire a otros como usted a dar un paso al frente y servir a la justicia que... Una medalla de primera clase. Ese es el máximo honor del reino, aparte de la medalla al héroe nacional. ¿Por qué no me puede pasar algo así a mí? Tú. No te engañes. Incluso si supieras de la red de tráfico, ¿tendrías las agallas de hacer lo que él hizo? ¿Crees que podrías burlar a Jesse sin que te atraparan? Probablemente estarías muerto antes incluso de empezar. Ese hombre arriesgó su vida para revelar los crímenes de Jesse y ayudó al reino a extirpar un cáncer peligroso. Dio esperanza a innumerables familias. Este premio se lo ganó. La multitud murmuraba en voz alta sobre la recompensa, pero todos coincidían en que el responsable Buggy la merecía completamente.
Tras dar algunas instrucciones a los guardias, el rey finalmente se dio la vuelta y abandonó la plaza real bajo la atenta mirada del pueblo. Escondido entre la multitud, Buggy lo había oído todo. Para el ciudadano medio, el asunto parecía ahora zanjado y resuelto, limpio y completo. Pero para Buggy, estaba lleno de sospechas y contradicciones. Incluso había comenzado a formular algunas teorías más profundas. Mientras observaba la figura del rey alejarse, un destello frío brilló en los ojos de Buggy. Cuando el rey se marchó, la multitud comenzó a dispersarse lentamente. Algunos se quedaron atrás, incapaces de marcharse. El asunto les había afectado personalmente. Miraban con odio las cabezas cortadas que se exhibían, deseando poder aplastarlas hasta convertirlas en polvo. Pero la razón los detuvo. El rey había hablado. Las cabezas quedaron como advertencia. Si querían ver menos traficantes en el futuro, debían acatar las reglas. Buggy esperó hasta que algunas personas se marcharon, luego se mezcló entre la multitud y salió de la plaza. Se dirigió de nuevo hacia el Brillance, su nave. Al pasar por las puertas de la ciudad, notó que habían vuelto a la normalidad. Los guardias adicionales se habían marchado y las puertas, que estaban herméticamente cerradas, se habían vuelto a abrir. En lugar de usar llave y asustar a la gente a plena luz del día, Buggy simplemente salió por la puerta principal. Era más fácil y menos dramático. El Brillance estaba fondeado no muy lejos del puerto. Tal como estaba previsto, una pequeña embarcación esperaba cerca. Buggy subió a bordo y regresó a su nave. Primo, por fin has vuelto. Weevil gritó de alegría en el momento en que lo vio. Capitán. ¿Y bien? ¿Encontró algo? Papá y los demás corrieron a preguntar. Como de costumbre, Weevil no estaba interesado en la investigación. Buggy negó con la cabeza. Todo lo que sabíamos, todas las pistas ha sido borrado por completo. Todo aquel que pudiera haber hablado ha sido silenciado. Cualquier lugar que pudiéramos haber registrado ya ha sido despejado. No conseguimos nada. ¿Y ahora qué hacemos, capitán? ¿Cómo continuamos la investigación? No te asustes, respondió Buggy. Aunque todas las pistas obvias fueron borradas, aún así aprendí algo importante mientras estuve en la ciudad. Esto es lo que pasó entonces. Buggy les contó todo. El discurso del rey, su actitud, las medidas tomadas, la ejecución de Jesse y toda la puesta en escena política. También compartió sus sospechas y pensamientos. Todos a bordo quedaron conmocionados. No esperaban que la situación fuera tan grave, ni que el propio rey pudiera estar involucrado. Todos guardaron silencio, absortos en sus pensamientos. La pregunta ahora era: ¿qué harán después? Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgold. ¿Quieres leer la historia? Añádela a tu biblioteca. Más capítulos aquí, https www.patreon.com/c/moseatl. Comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 38. Asistir al banquete. ¿Cómo podría ser eso posible? El rey no es ese tipo de persona. Ogbak, que estaba a un lado, interrumpió a gritos. Había conocido personalmente al rey y tenía una impresión favorable de él. Simplemente no podía creer que el rey estuviera involucrado en tales asuntos. Buggy lo miró de reojo, pero no dijo mucho. Aún no existía una relación de confianza entre ellos, y Ogbak, técnicamente, había sido obligado a unirse a la tripulación. No era de extrañar que no le creyera de Buggy. Los demás también ignoraron su arrebato. Al darse cuenta de dónde estaba, Ogbak empezó a lamentar su comentario impulsivo. Mientras la mirada de Buggy lo recorría, sintió un escalofrío recorrerle la espalda y se escabulló silenciosamente hacia un rincón. Buggy ni siquiera le dedicó otra mirada y volvió su atención a la conversación que se estaba llevando a cabo entre la tripulación. Capitán, ¿es esto cierto? ¿El rey de toda una nación involucrada en la trata de personas? ¿Y ahora nos invita a un banquete? ¿No les parece una trampa? Kuro preguntó con visible preocupación. Enfrentarse a un rey, especialmente uno respaldado por un reino, lo ponía nervioso. ¿Y qué? Si planean actuar contra nosotros, tampoco les dejaremos escapar impunes. Lafite, con el rostro ensombrecido por la furia, habló con sombría determinación. Aunque también era ciudadano del reino de Illusia, no sentía ningún respeto por un rey capaz de cometer un acto tan vil. Lafite creyó las palabras de Buggy. Todo lo que había dicho era lógico y se basaba en un razonamiento sólido. No había rencor entre Buggy y el rey, así que no tenía motivos para inventarse una historia. Y si era cierto que el rey era cómplice del tráfico de sus ciudadanos, Lafite apenas pudo contener las ganas de clavarle su bastón espada en el pecho.
Cálmate, dijo papá, tratando de controlar a Lafite. No estamos hablando de un enemigo cualquiera, estamos hablando de una nación. Y no se trata de cualquier nación, sino de un Estado miembro del gobierno mundial. Su fuerza oculta no debe subestimarse. No debemos tomarlos a la ligera, o acabaremos muertos en una zanja. Buggy asintió. Papá tiene razón. Debemos ser extremadamente cautelosos al enfrentarnos a cualquier enemigo, especialmente a uno vinculado al gobierno mundial. No hay que subestimarlos. La precaución era esencial. Aunque Buggy confiaba plenamente en su supervivencia, no podía decir lo mismo de su tripulación. Un solo descuido podría costarles la vida. Entendido, capitán. 3 primo, ¿por qué tenemos tanto cuidado? Te los voy a cortar todos en rodajas. Weevil no había seguido la conversación. Solo sabía que su primo tenía enemigos y que su solución era atacarlos con una espada hasta que el problema desapareciera. Weevil ha sido eliminado del chat grupal. Nadie se tomó en serio el comentario de Weevil. Todos sabían cómo era. Aún así, todos recordaban la advertencia de Buggy y papá. Ahora se enfrentaban a una nación del gobierno mundial, y nunca antes habían estado en peligro. Al ver las reacciones de la tripulación, Buggy se sintió complacido. Nadie había sugerido retirarse. Incluso Kuro, aunque ansioso, nunca mencionó huir. ¿Quién viene conmigo al banquete esta noche? Buggy aún tenía que preguntar. Esta misión podía ser peligrosa, incluso mortal, así que quería respetar la decisión personal de cada uno. Echó un vistazo a Outback. Sinceramente, Buggy no tenía ni idea de cómo lidiar con él. Probablemente Outback no querría ir, e incluso si quisiera, Buggy no lo permitiría. Con su falta de habilidad en combate, solo sería una carga y necesitaría que alguien lo protegiera, lo que debilitaría a la tripulación. Pero dejarlo en el barco tampoco era lo ideal. Había muchas posibilidades de que intentara escapar. Tras un momento de reflexión, Buggy habló. Outback, te quedas aquí. Pero déjame ser claro. Si huyes, aunque tenga que ir hasta los confines del mar, te encontraré. Y la próxima vez que nos veamos, será tu sentencia de muerte. Esta advertencia era necesaria. Dada la naturaleza cobarde y egoísta de Outback y la ausencia de vínculos significativos con la tripulación, Buggy no tenía duda de que intentaría huir. Buggy no quería tener que buscar un nuevo médico para la nave, y esta amenaza era muy real. Si Outback huía, sería considerado un traidor. Por el bien de la disciplina y el respeto a bordo, tales traidores no podían vivir. Entendido, capitán, Outback respondió con nerviosismo. Había estado pensando en escapar, pero después de la amenaza de Buggy, decidió que no valía la pena correr el riesgo. Primo. Quiero ir. Weevil fue el primero en responder, completamente imperturbable ante la mención del peligro. Dado que su primo iba, él también. Capitán, yo también voy. El siguiente fue Lafite. Su odio hacia el rey era tan intenso que superaba cualquier temor. Quería respuestas. Yo también estoy dentro, dijo papá. Conocía los riesgos, pero su vínculo con Buggy era el más fuerte. Buggy había ayudado a su familia, y ahora papá no iba a dejar que se enfrentara al peligro solo. Capitán, yo también iré. Kuro fue el último en hablar. Era el más joven y el menos poderoso, y comprendía los riesgos mejor que nadie. Aunque Buggy intentara protegerlo, no había garantía de supervivencia. Pero al ver que todos se iban y recordar todo lo que Buggy le había enseñado, tomó su decisión. Jajaja, bueno. ¿Qué nos supone un pequeño peligro? Iremos juntos y los aplastaremos. Volveremos sanos y salvos. Buggy estaba muy satisfecho con la respuesta. Incluso el más débil de ellos, Kuro, no se había acobardado. Eso significaba mucho. Si una tripulación se retiraba cada vez que se avecinaba el peligro, ¿qué sentido tenía navegar? Mejor volver a casa y dedicarse a la agricultura. E incluso la agricultura conlleva sus riesgos. En el banquete esta noche, no comáis ni bebáis nada. Si pretenden hacernos daño, manipularán los alimentos. Además, manténgase alerta ante posibles ataques por sorpresa, emboscadas o sucesos inesperados. Si nos encontramos con enemigos y nos vemos superados, ayudémonos mutuamente o retírense. No luches hasta la muerte a menos que sea necesario. Esta advertencia era crucial. Ignorar cualquiera de estos puntos podría resultar en su captura o muerte sin posibilidad de defenderse. Todos asintieron y tomaron en serio las palabras de Buggy. Incluso Weevil asintió, aunque la mirada perdida en su rostro le decía a Buggy que no entendía ni una palabra. Buggy tomó nota mental de mantener a Weevil justo detrás de él durante el evento.
Tras recibir las últimas instrucciones, la tripulación se retiró a prepararse para lo que podría ser una noche fatídica. Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgol, ¿quieres leer la historia? Añádela a tu biblioteca. Más capítulos aquí, https www.patreon.com/c/moseatl. Comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 39. La daga revelada. La noche cayó rápidamente, sumiendo la ciudad en una densa oscuridad que parecía rebosar de peligros ocultos. El barco fondeó en un lugar oculto cerca de la costa, y el grupo de Buggy desembarcó, entrando en la capital, Barks, sin ningún problema. Los guardias de las puertas de la ciudad habían retomado sus turnos habituales, y la multitud de soldados fuertemente armados de antes había desaparecido. Esa noche, las defensas parecían extrañamente relajadas. Casi nadie controlaba a la gente que entraba y salía. Dentro de la ciudad, las calles seguían rebosantes de vida. Normalmente, a esta hora, los peatones serían escasos. Sin embargo, esta noche, la multitud era tan densa como durante el día, quizá incluso más animada que antes. Las sonrisas iluminaron todos los rostros, mucho más de lo que Buggy había visto hacía apenas unos días. El motivo de este ambiente festivo probablemente era doble. El desmantelamiento de la red de trata de personas y el banquete real ofrecido en honor a los supuestos héroes que habían resuelto la crisis. Buggy no se detuvo a pensarlo. A veces, la ignorancia es una bendición. Sin demora, condujo a su tripulación directamente hacia el Palacio Real. En las puertas del palacio, un equipo de guardias mostraba una evidente inquietud. Esperaban a los invitados de honor, aquellos a quienes el rey les había ordenado escoltar. El capitán de la guardia vio acercarse a Buggy y su tripulación y rápidamente se dio cuenta de que probablemente se trataba del grupo que les habían asignado recibir. Era obvio. Los demás invitados ya habían llegado. A esas horas, solo un grupo se atrevería a acercarse al palacio, y no era el pueblo llano. No cabía duda. Cuando Buggy y su tripulación se acercaron, el capitán de la guardia dio un paso al frente con sus hombres. ¿Sois vosotros los héroes que ayudaron al reino a eliminar la organización de trata de personas? Habló con el máximo respeto al confirmar su identidad, una formalidad necesaria, en caso de que se hubieran equivocado. Sí, somos nosotros. Supongo que estás aquí para guiarnos adentro, ¿verdad? Buggy comprendió de inmediato su propósito. Nadie podía simplemente entrar al Palacio Real, y con sus laberínticos pasillos y su extensa distribución, cualquier forastero sin guía probablemente se perdería. Además, es probable que este capitán tuviera otras funciones, como vigilar sus movimientos. Al fin y al cabo, el palacio albergaba a las figuras más importantes del reino. No cualquiera podía deambular libremente. Poco después, fueron conducidos al lugar del banquete. El jardín real. Era inmenso, con una gran plaza abierta en el centro. Los alrededores estaban llenos de exuberante vegetación, rocas ornamentales, agua corriente y zonas de bosque cuidadosamente cultivadas. En cuanto Buggy llegó, su haki de observación se activó. El bosque circundante irradiaba una tenue pero inconfundible intención asesina. No hacía falta ser un genio para adivinar lo que el rey estaba planeando. Al entrar en el espacio central, todas las miradas se dirigieron al grupo de Buggy. Muchos los evaluaban, algunos abiertamente hostiles, otros con un brillo de desdén. Buggy observó a los invitados. Todos eran hombres jóvenes y fuertes. Aparte del rey, no había ni un solo anciano entre ellos. Esto desentonaba por completo. Si de verdad se trataba de un banquete de estado en honor a los héroes, debería haber habido nobles de alto rango, ministros, generales, gente influyente. No un puñado de combatientes. La implicación era clara. No eran nobles. Eran soldados. Quizás asesinos. Cuidadosamente contratados por el rey. Así que estos son los héroes que nos ayudaron a eliminar el tumor del reino. ¡Qué jóvenes guerreros tan impresionantes! Verdaderamente, los héroes surgen en su juventud. En nombre del reino, les doy la bienvenida a todos. El rey los saludó efusivamente, con voz llena de admiración. Había oído hablar de su fuerza y estaba sinceramente impresionado por sus habilidades. Si las circunstancias hubieran sido diferentes, si sus caminos no se hubieran cruzado, él mismo podría haber cultivado esos talentos. Les hizo un gesto para que se sentaran en una fila de asientos vacíos preparados especialmente para ellos. Una vez sentado, el rey volvió a hablar. Jóvenes héroes, ¿puedo preguntarles de dónde son? ¿Y cómo adquiriste tanta fuerza a una edad tan temprana? ¿Quién te entrenó para ser tan poderoso? Se trataba de una sutil maniobra.
Antes de actuar, el rey quería comprender con quién estaba tratando, de dónde venían y, lo que es más importante, si contaban con algún poderoso respaldo. Somos de Leas Blue. No recibimos formación de nadie en particular. Fuimos autodidactas. Buggy comprendió enseguida el interrogatorio del rey. Era una táctica habitual. Indagar en los orígenes del oponente y comprobar si se escondía alguna amenaza tras ellos. Por supuesto, Buggy no tenía ninguna intención de decir la verdad. No mencionó a Rayleigh, su verdadero mentor. De haberlo hecho, el rey podría haber tenido demasiado miedo como para actuar. Eso es realmente extraordinario. Haber alcanzado tal fuerza por ti misma. Y no solo eso, sino que arriesgasteis vuestras vidas para ayudar a nuestro reino en su momento de necesidad. Verdaderamente, sois héroes de primer orden. ¿Puedo preguntarle qué le trajo al West Blue? Si hay algo en lo que pueda ayudar, no dudes en decírmelo. En West Blue, mi influencia podría resultar útil. A menos, claro está, que se trate de un asunto privado. Vinimos aquí buscando a alguien. Y ya los hemos encontrado. Así que no hay necesidad de molestar a su majestad. Ya veo. Eso es bueno. Pero si alguna vez necesitas algo en este mar, no dudes en pedirlo. Agradecemos su amabilidad, majestad. Si surge alguna duda, preguntaré. Estupendo. Ahora, imagino que todos tenéis hambre. Te he preparado un banquete suntuoso. Una vez que hayas comido hasta saciarte, te entregaré la medalla de primera clase y tus recompensas. El rey había terminado su ronda de sondeos. Ahora era el momento de ver si su trampa se activaría. Con el paso del tiempo, los supuestos nobles y ministros comenzaron a festejar y beber alegremente. El rey encabezaba la marcha, disfrutando de la comida con indiferencia mientras vigilaba de cerca a la tripulación de Buggy. Pero al cabo de un rato, notó algo inquietante. El grupo de Buggy no había tocado nada. Ni siquiera habían cogido los palillos. Un destello de ira cruzó los ojos del rey, aunque rápidamente se recompuso y habló con una sonrisa. Mis queridos héroes, ¿no les gusta la comida? ¿O acaso he fallado en mi hospitalidad? ¿Por qué no habéis comido? Buggy lo miró con expresión indescifrable y respondió. Antes de comer, tengo una pregunta para su majestad. Si no obtengo respuesta, me temo que no tendré apetito. ¿Ah, sí? Pregunta sin problema. Si está dentro de mi conocimiento, sin duda responderé. Buggy se puso de pie lentamente. El resto de su tripulación lo siguió, con movimientos tranquilos pero deliberados. Los nobles que los rodeaban interrumpieron su bocado y volvieron la mirada hacia ellos. Majestad, dijo Buggy con voz fría y clara. Gobierna sobre una nación vasta y poderosa. ¿Por qué alguien como usted estaría involucrado en la trata de personas? ¿Cuál podría ser su motivo? En el instante en que esas palabras salieron de los labios de Buggy, la expresión del rey se ensombreció. Su amable semblante se desvaneció, reemplazado por un aura de intensidad asesina. Dejó lentamente el cuenco y los palillos, y la intención asesina que flotaba en el aire se intensificó. Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgold. ¿Quieres leer la historia? Añádela a tu biblioteca. Más capítulos aquí, https. www.patreon.com/c/Moseatl. Comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 40. Guerra total. Ah, ¿sí? ¿Quieres saberlo y aunque te cueste la vida? El rostro del rey se ensombreció mientras hablaba. Sabía que Buggy probablemente ya había descubierto la verdad. En ese momento, solo quedaba un desenlace posible. Sí. Quiero saber qué tipo de razón podría justificar que un rey tratara a su pueblo como mercancía para ser vendida. Ya no había necesidad de fingir. Las cosas estaban claras. A partir de ese momento, sería una lucha a muerte. ¿Qué sabes tú? ¿Tienes idea de lo difícil que ha sido para este reino disfrutar de la vida que tenemos hoy? ¿Sabes el precio que hemos pagado? ¿Qué derecho tienes a juzgarme? El rey se levantó bruscamente, con el rostro desfigurado por la furia mientras fulminaba con la mirada a Buggy, con la rabia reflejada claramente en sus facciones. ¿Ah, sí? Pues cuéntanos. Buggy presentía que la confrontación se acercaba a su punto culminante. También tenía una buena idea de por qué el rey recurriría a vender a su pueblo. La expresión burlona en el rostro de Buggy no hizo más que enfurecer aún más al rey. Parecía haber perdido la razón y rugió a todo pulmón. ¿Sabes cuánto tributo celestial tenemos que pagar cada año? Esa cifra supera tu imaginación. Hace una década, el pago de esos tributos casi agotó todas nuestras arcas. No pude seguir el ritmo.
Así que, por el bien de la paz y la prosperidad, sí, tomé una decisión. ¿Acaso no es justo que algunos de los nuestros se sacrifiquen por el bien común? Gracias a ellos, nuestro reino puede disfrutar de paz y felicidad. Tras gritar esas palabras, el rey pareció casi aliviado, como si la confesión le hubiera quitado un peso de encima. Incluso sonrió con una especie de orgullo retorcido al mirar a Buggy y a su tripulación. «Jai, ¿esa es tu razón?» Buggy se burló. «¿Y qué te hace pensar que estaban dispuestos a sacrificarse? En todos estos años, ¿a cuántas personas has traficado? ¿Cuántas familias fueron destruidas? ¿Crees que los que se venden podrían encontrar la felicidad? ¿Y los que quedaron atrás, las familias, los padres, los hijos, podrían vivir en paz? Todo por tu supuesta vida pacífica. ¿Cuántas vidas has destrozado? ¿Cuántas casas quedaron destruidas? Si sus ciudadanos llegaran a conocer la verdad, ¿crees que seguirían sintiéndose en paz? ¿Y quién dice que tenías que rendir ese homenaje? ¿No podrías haber reforzado tus fuerzas en su lugar? ¿Construiste tu poder y te ganaste la paz en tus propios términos? TCH. ¿Qué sabe un mocoso como tú?, espetó el rey. En este mar, los piratas brotan como malas hierbas. Unos cuantos grupos tras otros. Por muy fuerte que hagamos nuestro reino, sin un poderoso respaldo, ¿cuánto tiempo podríamos resistir? Sin la protección del gobierno mundial, este país habría sido invadido por piratas hace mucho tiempo. Habríamos terminado siendo otro paraíso para forajidos. En cuanto a todo lo demás, no me puedo permitir el lujo de preocuparme. Ah. Si ni siquiera lo has intentado, ¿cómo vas a saber si es posible? Escondiéndose así bajo las alas del gobierno mundial, has entregado la vida y la muerte de tu nación a otra persona. Si algún día aparece un enemigo que no teme al gobierno mundial y luego qué, preguntó Buggy con frialdad. Basta de charla, espetó el rey. Si logras salir de aquí con vida, entonces podrás darme una lección. De lo contrario, guárdalo para tu próxima vida. Habían llegado a un punto muerto. Ninguno podía convencer al otro. Ambos tenían sus creencias, sus convicciones. Al no servir las palabras, solo quedaba una opción: la batalla. Bien, dijo Buggy fríamente. Veamos qué has preparado para mí. El rey alzó la mano e hizo un gesto brusco con la mano, luego se giró y caminó hacia una puerta de piedra sin mirar atrás. En ese instante, un agudo sonido rasgó el aire. Un crujido resonó desde el bosque. Unos pasos pesados se acercaban con fuerza. Al mismo tiempo, los supuestos invitados se pusieron de pie en silencio, uno tras otro. Sus ojos brillaban con malicia mientras miraban fijamente a Buggy y a su tripulación. Algunos desenvainaron sus armas. Otros comenzaron a emitir extrañas energías, y sus cuerpos ya empezaban a transformarse. Desde las sombras, un hombre dio un paso al frente. Un rostro que Buggy reconoció al instante. No era otro que Jesse, el antiguo comandante de la guardia de la ciudad. Empuñaba una espada larga y se acercaba con paso firme. «Tú fuiste quien me arruinó», dijo Jesse con voz fría. «¿Sorprendido de verme con vida?» «No realmente», respondió Buggy secamente. «En todo caso, debería enviarte de vuelta abajo. HMPH. Entonces te trataré de la misma manera que traté a Burro. Supongo que lo dejaste escapar a propósito, ¿verdad?» «Tal vez», dijo Buggy con una sonrisa burlancia. «O tal vez tengas la oportunidad de pedirle disculpas en el infierno. Basta. Mátenlos a todos. No dejen a ninguno con vida». A la orden de Jesse, los soldados que los rodeaban comenzaron a cargar, pero Buggy no esperó. En el mismo instante en que Jesse ladró su orden, Buggy usó Soru, desapareciendo de su posición y reapareciendo al frente de la formación enemiga. Sin dudarlo, desenvainó su espada en Im, Sol de Llama, y asestó 4 tajos en rápida sucesión. De esos tajos surgieron 4 auras de espada, cada una de más de 100 metros de longitud, que atravesaron el campo de batalla en 2 amplios arcos. No eran tajos normales. Estaban imbuidos de fuego, la mejora elemental de Enim. Buggy los llamó las espadas de fuego. La energía de la espada llameante rugió en el aire hacia los grupos más densos de enemigos. Los soldados se quedaron paralizados por la conmoción, incapaces de moverse, y mucho menos de correr. Cuando la primera oleada de tajos los alcanzó, solo pudieron mirar con desesperación. Ningún milagro los salvó. Las auras de las espadas los atravesaron como cuchillas el papel. En un abrir y cerrar de ojos, los cuerpos quedaron partidos por la mitad. Los torsos separados de las piernas, los cadáveres desplomándose en filas. Cientos murieron en un instante.
Algunos de los soldados que aún seguían con vida comenzaron a respirar aliviados, pero entonces la segunda oleada de auras de espada los alcanzó también. En cuestión de segundos, la oleada de refuerzos que había llegado del bosque fue prácticamente aniquilada. Solo quedaron 4 o 5 docenas, dispersos y aturdidos. Al presenciar la masacre, los supervivientes perdieron el valor y huyeron aterrorizados, corriendo hacia el bosque. Habían olvidado por completo las órdenes del rey. Buggy había actuado con decisión. Aunque esas tropas no eran especialmente fuertes, en una batalla caótica podían convertirse en una peligrosa distracción. Al eliminarlas primero, su equipo pudo concentrarse plenamente en las verdaderas amenazas. Mientras tanto, Weevil y los demás también habían entrado en la refriega. La élite del rey no eran soldados comunes. Muchos eran hábiles espadachines, artistas marciales o incluso usuarios de frutas del diablo. Entre ellos se encontraban 3 usuarios de fruta del diablo tipo Zoan. Uno de ellos estaba cubierto de pelaje marrón, con colmillos que sobresalían de su boca. Un usuario de Zoan de tipo jabalí. Otro tenía el cuerpo envuelto en una armadura escamosa y largas garras. Un usuario de Zoan de tipo pangolín. El tercero tenía un rostro afilado y pelaje negro azabache. Era un usuario de Zoan de tipo simiesco. Los 3 atacaron a Weevil simultáneamente. Pero Weevil no mostró temor alguno. De hecho, los combatió hasta un punto muerto. Su fuerza monstruosa, su cuerpo sobrehumano y su creciente habilidad con la espada quedaron totalmente al descubierto. Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgold. ¿Quieres leer la historia? Añádela a tu biblioteca. Más capítulos aquí, https. www.patreon.com/c/moseatl. Comentario 0 comentario. Queda 1 voto. Capítulo 41. Batalla en curso. Varios expertos en esgrima y artes marciales ya habían tenido contacto con Lafitte, Daddy y Kuro. Quienes luchaban contra Lafitte eran espadachines diestros, pero ninguno había alcanzado el nivel de hierro cortante. Aunque lo superaban en número, Lafitte los abrumaba. Un paso en falso y sus espadas quedarían partidas por la mitad. Algunos ya tenían profundas laceraciones en el cuerpo. Mientras tanto, papá se mantuvo alejado del combate cuerpo a cuerpo. Empleó tácticas de francotirador de ataque y retirada desde los flancos, aliviando la presión sobre sus aliados. Aunque había estado entrenando combate a corta distancia recientemente, aún no tenía el nivel suficiente para enfrentarse directamente a estas élites. Sin embargo, sí podía aprovechar su habilidad como francotirador para diezmar las filas enemigas. De vez en cuando, un solo disparo de papá derribaba a un enemigo en el acto, infundiendo miedo y vacilación en sus filas. En cuanto a Kuro, confiaba plenamente en su ventaja de velocidad. Usando Soru para esquivar y moverse con agilidad, rodeaba a los artistas marciales enemigos. Sabía que no tenía ninguna posibilidad contra ellos en combate directo. De frente, no tenía ninguna oportunidad. Así que, en lugar de eso, aprovechó al máximo su velocidad, usando sus garras de gato para atacarlos sin piedad. Si bien los ataques no causaron heridas graves, resultaron efectivos para distraer y desorganizar a varios enemigos a la vez. Al mismo tiempo, Buggy llamó la atención de Jesse, quien se abalanzó sobre él. Al acortar la distancia, Jesse blandió su espada larga y lanzó una ráfaga de aire comprimido. Tan solo por el aura de la espada, Buggy lo supo. Jesse había alcanzado el nivel de un maestro espadachín, e incluso podría tener una ligera ventaja en el manejo de la espada. Buggy no esquivó. Se quedó quieto y dejó que la hoja se acercara. Justo antes de que lo golpeara, activó la vara no Mi, su fruta Chok Chop. Su cuerpo se separó a voluntad, esquivando el ataque sin un rasguño. Su dominio de las frutas del diablo había mejorado. Actualmente, Buggy podía dividir su cuerpo de múltiples maneras, desde cualquier punto que eligiera. Una mejora enorme con respecto a antes. Estaba progresando firmemente hacia la meta que se había propuesto. El plan de Buggy para el poder de su fruta del diablo era simple pero profundo, resumido en 8 caracteres. De grande a pequeño, de adentro hacia afuera. De grande a pequeño significaba refinar su control con tal precisión que pudiera dividir su cuerpo en pedazos microscópicos, potencialmente incluso hasta el punto de volverse invisible a simple vista. From Inside Out se refería a externalizar sus poderes. Una vez que alcanzara el dominio total y despertara su fruto, creía que podría aplicar su habilidad no solo a sí mismo, sino también a otros objetos. Tal vez incluso al suelo, al aire, o, en la teoría más descabellada de su vida pasada, a partir del mundo entero. Al ver a Buggy esquivar el aura de su espada sin siquiera moverse, la expresión de Jesse se ensombreció al instante.
Había presenciado suficientes batallas en su vida como para saber que se trataba de un usuario de fruta del diablo. No solo eso, su oponente era un maestro espadachín y también usuario de fruta del diablo. Jesse había entrado en esta pelea confiado en su experiencia y su afán de victoria, pero ahora, su certeza se desmoronaba. Boogie, en cambio, parecía entusiasmado. Jesse fue el primer rival de verdad en el arte de la espada que Boogie había encontrado desde que él mismo se convirtió en maestro espadachín. Quizá resultara ser un duelo digno. Jajaja. Nunca pensé que encontraría un espadachín tan hábil aquí en el West Blue. Tengamos un duelo digno de nuestros títulos. Ráfaga de espadas de fuego. Boogie blandió su espada, y docenas de auras de espada llameantes estallaron hacia Jesse en una ráfaga fulminante. Aunque el ataque se llamaba 1000 cuchillas de fuego, Boogie no podía generar 1000. Su resistencia y habilidad no estaban a ese nivel, pero le gustaba cómo sonaba. Danza del torbellino. Jesse no tardó en reaccionar. En cuanto Boogie atacó, lanzó un poderoso contraataque. Un aura de espada giratoria emanó de su hoja. Las dos fuerzas chocaron en el aire. El torbellino envolvió los tajos llameantes de Boogie. Las auras chocaron violentamente, lanzando chispas en todas direcciones. Finalmente, el torbellino de Jesse sofocó el ataque de Boogie y lo empujó hacia él. Pero ese golpe había perdido casi toda su fuerza. Cuando alcanzó a Boogie, este lo partió fácilmente por la mitad con un simple movimiento de su espada. Jesse había ganado ese intercambio, pero por poco. Jesse atacó de nuevo y Boogie lo recibió de frente. Sus espadas chocaron estrepitosamente, lanzando chispas llameantes. La espada de Jesse tampoco era un arma cualquiera. Resistió sin problemas el ataque de Enim, la espada forjada en fuego de Boogie. Se enfrentaron una y otra vez, en igualdad de condiciones. Entonces, Boogie desapareció detrás de Jesse usando a Soru y desató. Corte de media luna de llamas. Una aura curva y llameante, como una espada, se desplazó en espiral hacia la espalda de Jesse como una luna creciente en llamas. Jesse percibió el peligro al instante. Se giró y blandió su espada justo a tiempo, lanzando una aura defensiva para contrarrestarlo. Las dos fuerzas chocaron de nuevo. Esta vez, la fuerza rotacional del ataque de Boogie superó el aura de Jesse, empujándolo con fuerza hacia atrás. Los pies de Jesse dejaron profundas huellas en el suelo. Su aura defensiva, la de la espada, comenzó a agrietarse y parpadear. En ese instante, Jesse concentró todas sus fuerzas en reforzar el ataque y luego esquivó rápidamente hacia un lado. La llama creciente destrozó su aura y se estrelló contra el suelo, abriendo un enorme cráter. Continuaron luchando. Tras más de 100 intercambios de golpes, Boogie comenzó a adoptar ligeramente una postura defensiva. Sin embargo, seguía ileso, mientras que el cuerpo de Jesse ya estaba plagado de heridas. Los ojos de Jesse se inyectaron en sangre. Comenzó a blandir su espada salvajemente, desatando una técnica tras otra en un frenesí desesperado. Colmillo del huracán. Del tajo de Jesse comenzó a formarse un remolino, pequeño al principio, pero que crecía rápidamente. Arena y piedras eran absorbidas por el embudo mientras el enorme tornado avanzaba, directo hacia Boogie. El vórtice no fue propiamente un desastre natural, pero la presión que emitió fue enorme. En cuestión de segundos, alcanzó casi 100 metros de diámetro. Boogie no se atrevía a tomárselo a la ligera. Incluso él podría sufrir lesiones graves si lo atrapaban. Inmediatamente, usó Soru, describiendo un rápido círculo alrededor del torbellino. Desde todos los lados, desató docenas de auras de espada, atacando el núcleo de la tormenta. Cada golpe penetraba profundamente en el aire mismo. Finalmente, el tornado se desintegró, desapareciendo en una ráfaga de viento y polvo. Un cráter gigante quedó marcado en la tierra, surcado por las grietas de los cortes de Boogie. Los dos reanudaron su pelea. Tras intercambiar cientos de golpes, Boogie mostraba signos de cansancio, pero Jesse era claramente el que peor parado estaba. La sangre le cubría el cuerpo y sus golpes de espada se volvían más desesperados a cada segundo. Boogie, aunque seguía tranquilo, sabía una cosa con certeza. El duelo aún no había terminado. Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgold. ¿Quieres leer la historia? Añádela a tu biblioteca. Más capítulos aquí, https. www.patreon.com/c/moseatl. Comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 42. Capítulo 42. Aniquilación casi total. Al otro lado del campo de batalla, Weevil ya había obtenido una enorme ventaja. Los tres usuarios de fruta del diablo tipo Zoan estaban al límite.
La enorme espada de Weevil les había infligido heridas profundas y abiertas. De no ser por la resistencia natural de las frutas Zoan, quizá ya estarían partidos por la mitad. Sangraban profusamente, sus movimientos se volvían lentos, sus reacciones se entorpecían. Estaban al borde de la muerte. Entonces, un cambio repentino. Los tres intercambiaron miradas, como si llegaran a un acuerdo tácito. El usuario en forma de jabalí se abalanzó temerariamente sobre Weevil, clavando sus afilados colmillos en la gran espada para bloquearla. El usuario en forma de mono saltó por los aires, blandiendo su bastón de hierro hacia la cabeza de Weevil. Al mismo tiempo, el usuario en forma de pangolín desapareció de la vista, dejando tras de sí un enorme agujero negro en el suelo. Ante este ataque coordinado, Weevil cambió su gran espada a su mano izquierda y apretó la derecha en un puño, su brazo ahora cubierto por un brillo oscuro de haki de armadura, y la blandió hacia arriba, hacia el bastón que descendía. Weevil había comprendido recientemente los fundamentos del haki de armadura. Aunque por ahora solo podía recubrir partes de su cuerpo, ya era formidable. Su afinidad natural para él era extraordinaria. En apenas unos días, había aprendido a aplicarlo con eficacia en combate. Su inmensa fuerza física cumplía los requisitos mínimos, y su constitución le permitía despertar la técnica casi sin esfuerzo. Era como si el haki le llegara instintivamente. El puñetazo impactó con una fuerza descomunal. El usuario, transformado en mono, salió disparado hacia atrás describiendo un arco giratorio y salvaje, lanzado a una velocidad increíble. Weevil ni siquiera lo vio aterrizar. Cambiando el agarre a ambas manos, concentró toda su fuerza en su enorme espada giratoria, destrozando los colmillos del usuario de la forma de jabalí en un instante. Pero el peligro acechaba por la espalda. Unas afiladas garras surgían de la tierra y se abalanzaban sobre él. Los instintos de Weevil se aguzaron. Se lanzó hacia adelante, apoyándose en una mano, girando el cuerpo hasta quedar con el pecho apuntando al cielo, y atacó al que se cernía sobre él. El usuario de la forma de pangolín, convencido de haber asestado un golpe mortal, incluso esbozó una leve sonrisa, hasta que se percató de que Weevil estaba de repente debajo de él. En un instante, la enorme hoja le cortó las muñecas. Un chorro de sangre salpicó el suelo. Una garra, cubierta de gruesas escamas, golpeó la tierra con un ruido sordo. El ángulo extraño del ataque de Weevil y las defensas naturales del pangolín impidieron que fuera un golpe mortal, pero de no haberlo sido, podría haber perdido ambos brazos. Agarrando su miembro cercenado, el pangolín rodó para alejarse. Ahora, los tres usuarios de Zoan se encontraban en un estado lamentable. Uno de ellos había perdido la mano derecha, y la sangre brotaba libremente del muñón. Sin ayuda inmediata, podría desangrarse por completo. Otro había perdido ambos colmillos hasta la raíz, la sangre le brotaba de la boca mientras que fragmentos dentados le habían desgarrado profundas laceraciones en la cara cubierta de pelo, dejándola hecha un amasijo sangriento. El usuario en forma de mono, aunque aparentemente ileso, había sufrido graves daños internos por el golpe de Weevil. Le dolía todo el cuerpo y tosía sangre con cada respiración. Creían que un ataque repentino y combinado, con una sucesión de golpes letales, bastaría para derrotar a aquel joven torpe. En cambio, su ataque sorpresa fue completamente anulado y resultaron gravemente heridos, mientras que Weevil salió ileso. El miedo brilló en sus ojos. Sabían que si la batalla continuaba, sus vidas terminarían allí. Otra mirada cruzada, otra decisión tomada. Esta vez, Weevil estaba preparado, listo para el ataque. Pero en lugar de atacar, los tres se dispersaron en direcciones distintas en un repentino intento de escapar. Uno se dirigió a toda velocidad hacia las afueras de la ciudad. El usuario, transformado en jabalí, se puso a cuatro patas y corrió hacia el refugio del bosque. El usuario, transformado en pangolín, corrió una corta distancia y luego comenzó a cavar frenéticamente en el suelo blando, desapareciendo bajo tierra. Weevil se quedó paralizado un instante, sorprendido por la repentina retirada. Esa vacilación les concedió unos preciosos segundos, pero en cuanto reaccionó, lanzó la única técnica que conocía de los 6 poderes. Sorb. En un abrir y cerrar de ojos, apareció tras el usuario de la forma de mono en pleno salto y abatió su enorme espada. La espada atravesó limpiamente al objetivo desprevenido, partiéndolo en dos mientras su cuerpo inerte caía desde el aire. Sin detenerse a comprobar nada, Weevil se giró hacia el usuario de la forma de jabalí que huía. Usando Sorb de nuevo, apareció justo frente a él. Ante los ojos desorbitados y aterrorizados del jabalí, la hoja descendió en un arco vertical, partiéndolo en dos de un solo tajo. Solo quedaba el pangolín.
Pero cuando Weevil llegó a su destino, solo había un agujero profundo y oscuro. Sin la capacidad de excavar, no pudo seguir adelante. En vez de eso, concentró toda su fuerza en un único y poderoso tajo dirigido al borde del pozo. Una enorme zanja se abrió a lo largo del agujero, y desde las profundidades resonó un rugido de dolor antes de que reinara el silencio. Cuando el polvo se asentó, Weevil solo pudo ver manchas de sangre dispersas en la tierra removida. Ningún cuerpo a la vista. Tras decidirse la batalla contra Weevil, la lucha en otros frentes también se había decantado a su favor. Los enemigos que se enfrentaban a Lafitte, Daddy y Kuro estaban presas del pánico, mirando a su alrededor con desesperación y moviéndose de forma torpe y descoordinada. Lafitte aprovechó la oportunidad, propinando golpes rápidos y letales que derribaron a varios de ellos. Daddy aprovechó también su oportunidad, disparando sin restricciones y abatiendo a más enemigos. Kuro atacó por sorpresa mientras estaban distraídos, derrotando a un artista marcial más fuerte que él. Una vez que Weevil acabó con sus oponentes, echó un vistazo al lado de Buggy que luchaba allí y cargó directamente contra el grupo de Lafitte. Su llegada selló el destino del enemigo. Algunos intentaron huir en todas direcciones, otros resistieron desesperadamente hasta el final, pero todos corrieron la misma suerte. Abatidos por la espada de Weevil o rematados por sus aliados. Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgold. ¿Quieres leer la historia? Añádela a tu biblioteca. Más capítulos aquí, https www.patreon.com/c/moseatl. Comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 43. El final de la batalla. Tal vez fue ver cómo masacraban a sus camaradas, o tal vez el temor a que Weevil y los demás se confabularan contra él, pero la destreza de Jesse con la espada empezó a flaquear. Sus golpes, antes seguros, se volvieron erráticos, su expresión cada vez más grave, teñida de una sombra de desesperación. Bucky también se percató de los resultados de la batalla en la que se encontraba Weevil. Su tripulación había luchado extraordinariamente bien, mucho mejor de lo que había previsto. Aunque habían sufrido algunas bajas, fue una victoria aplastante, que superó todas sus expectativas. Al ver que los golpes de espada de Jesse se volvían torpes y desesperados, Bucky supo que ya no tenía sentido prolongar la pelea. Seguir luchando no le reportaría nada y solo le haría perder un tiempo precioso, tiempo que el rey podría aprovechar para escapar. Eso no lo podía permitir. Hasta ahora, Bucky había evitado deliberadamente usar sus poderes, confiando únicamente en su habilidad con la espada. Pero ahora, decidido a acabar rápidamente con todo, desató todo su poder, incluyendo las capacidades completas de su fruta Chop Chop. El equilibrio del combate se rompió al instante. Jesse se vio rápidamente a la defensiva. Su manejo de la espada, que momentos antes había sido efectivo, ya no suponía ninguna amenaza para Bucky. El estilo de lucha de Bucky se volvió feroz, incluso temerario, intercambiando golpe por golpe sin importarle su defensa. Donde la espada de Jesse atacaba, Bucky simplemente recibía el golpe y contraatacaba con la suya, aprovechando la ventaja de su fruta del diablo para neutralizar cualquier peligro. Jesse, en cambio, no tenía esa suerte. Cada intercambio de golpes le dejaba nuevas marcas de espada por todo el cuerpo. De no ser por su vasta experiencia en combate, ya habría caído. La desesperación se reflejó en los ojos de Jesse. Ante un oponente cuya habilidad contrarrestaba directamente la suya y con tan solo su habilidad con la espada en su arsenal, podía ver que el final se acercaba. Finalmente, aprovechó una oportunidad para zafarse, retrocediendo fuera del alcance de Bucky. No huyó. En cambio, se quedó allí de pie, mirando a Bucky con una expresión que mezclaba admiración y resignación. «Eres un monstruo», dijo Jesse en voz baja. Haber alcanzado este nivel de maestría con la espada a tan corta edad y tu talento es aterrador. Tu futuro será extraordinario. Si he de caer ante tu espada, no me arrepentiré. Basta de palabras. Un último golpe. Vida o muerte, que el cielo decida. Jesse ya no deseaba continuar aquel duelo sin esperanza. Sabía que no podía ganar y sabía lo que le esperaba si sobrevivía. A pesar de todos los errores cometidos, no habría un final feliz. Este último y decisivo intercambio sería su manera de concederse, tanto a sí mismo como a su oponente, una conclusión digna. La hoja en su mano comenzó a brillar con una luz roja sangre intensa, cuyo tono se volvía cada vez más vívido. Sin florituras innecesarias, Jesse blandió la hoja. Un único tajo certero y contundente. Un aura de espada rojo sangre rugió, con la fuerza suficiente para partir los cielos. La tierra que tocó quedó hendida como por un arado divino, dejando tras de sí una profunda y recta zanja.
La tierra misma parecía llorar sangre, su superficie teñida por aquella luz carmesí. Al ver la contundencia de la técnica y percibir la determinación de Jessie de jugarse la vida con ella, la expresión de Bucky se endureció. Esto era peligroso. Él también sacó su as bajo la manga. La hoja de sol de fuego estalló en fuego tangible y, con un movimiento, lanzó un enorme tornado de llamas que se dirigió hacia el golpe carmesí. Los dos ataques chocaron con un impacto atronador, desgarrándose mutuamente. Lentamente, las llamas de Bucky retrocedieron, ahogadas por el tajo rojo sangre hasta disiparse por completo. El aura carmesí, aunque muy disminuida menos de la mitad de su poder original, permaneció. Este intercambio fue la victoria de Jessie. Bucky no se enfrentó directamente al resto. Con un rápido son, desapareció de la vista, y el tajo se abrió paso a través del suelo tras él, creando un cráter de decenas de metros de diámetro. Jessie vio las consecuencias de su ataque y esbozó una leve sonrisa. La sangre le brotaba de la boca y la nariz, y la espada se le resbaló de los dedos al desplomarse hacia atrás. Su rostro permaneció impasible. Aquella sonrisa ocultaba múltiples significados. Culpa, reticencia, impotencia y sobre todo, una profunda satisfacción. Cuando Bucky se acercó y lo revisó, descubrió que Jessie ya no respiraba. Su cuerpo era como el de una marioneta sin hilos, sin fuerza alguna, con la carne anormalmente blanda. Probablemente el precio de aquella última técnica. Por su participación en la red de trata de personas, la muerte de Jessie fue más que merecida. Sin embargo, Bucky no podía negar su destreza con la espada y ni el valor que demostró hasta el final. En esos últimos momentos, Jessie había sido un verdadero espadachín. Bucky depositó el cuerpo de Jessie en el gran cráter que había dejado su último golpe, cubriéndolo con tierra. Era el último honor que le rendiría, de espadachín a espadachín. Para entonces, Weibo y los demás habían terminado sus batallas. Todos los enemigos derrotados, sin un solo superviviente, salvo la Zoan Armadillo, cuyo destino seguía siendo desconocido. Jaja. Primo, esa sí que fue una pelea de las buenas. Se rió Weibo. Capitán, ¿cuál es nuestro próximo movimiento? Preguntó alguien. Sin prestar atención a Weibo, Bucky miró a Kuro y a los demás. Es hora de ajustar cuentas con el viejo rey. Dicho esto, condujo al grupo hacia el gran palacio que se alzaba en la distancia. Caminaron durante 10 minutos sin encontrarse con un solo soldado o sirviente, hasta que llegaron ante las enormes puertas. Las puertas estaban de par en par y no se veía ni un solo guardia. Dentro, el anciano rey estaba sentado en su trono. A ambos lados de él había docenas de ancianos y varias figuras de mediana edad con semblante adusto. Nobles, la clase dirigente del reino, y todos ellos directamente vinculados a los crímenes que se estaban cometiendo. Cuando los nobles vieron que se trataba de Bucky y su tripulación y que apenas habían sufrido rasguños, sus expresiones cambiaron al instante. Algunos rostros palidecieron, algunos hombres se desplomaron al suelo y otros esbozaron sonrisas forzadas más feas que lágrimas. Sin embargo, ninguno huyó. Casi todos los guerreros de élite del reino habían sido desplegados con anterioridad, y ahora no quedaba ninguno para protegerlos. No tenían soldados, ni protección, y sus propias fuerzas eran escasas. Incluso si intentaban huir, sería inútil. Y a decir verdad, esto fue premeditado. Para garantizar que el plan permaneciera en secreto, ordenaron que todo el personal se apostara fuera del palacio. Sin testigos, sin filtraciones. Pero ahora, sin nadie que los ayudara, escapar era inútil. Contra enemigos que habían aniquilado a los guerreros más poderosos del reino, huir solo aceleraría su muerte. Como élite gobernante del reino, lo comprendían perfectamente. Bajo la atenta mirada de decenas de personas, Bucky y su tripulación entraron lentamente en el gran salón. Todas las miradas se dirigieron al anciano rey, que permanecía sentado con serena compostura en su trono. Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgold. ¿Quieres leer la historia? Añádela a tu biblioteca. Más capítulos aquí, https. www.patreon.com/c/moseatl. Comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 44. ¿Cómo manejarlo? Jajaja, y os juzgué mal. Os subestimé a todos y perdí. Aunque el rey aún esbozaba una leve sonrisa, su voz se había vuelto ronca. Sabía que todo había terminado. Ahora estaban completamente a merced de su enemigo, sin esperanza alguna de cambiar el rumbo de la batalla. Bucky lo miró, esperando a ver qué diría a continuación. No sé cómo piensan tratar con nosotros, pero podrían dejar ir a mi hijo, Xuen de Luca. Él no tuvo nada que ver con esto.
Si lo perdonan, cooperaré con ustedes en lo que me pidan. El desenlace ya estaba decidido. Las palabras no cambiarían su destino, pero como padre, el rey aún intentaba asegurar una última oportunidad para su hijo. El nombre Xuen de Luca le sonaba familiar a Buggy. Era el futuro rey del reino de Illusia, el que asistió al Reverie y advirtió al gobierno mundial sobre el ejército revolucionario del dragón. Buggy no necesitó pensarlo mucho antes de decidirse. Si su hijo realmente no tuvo nada que ver con esto, no le haremos daño. Lo dejaremos ir. Pero si alguna vez nos busca en el futuro, no nos contendremos. Buggy no iba a hacerle daño a un inocente, aunque esa persona pudiera representar una amenaza en el futuro. Si surgían problemas más adelante, simplemente los afrontaría entonces, sin piedad. Al oír esto, al rey le volvió la luz a los ojos. Su espíritu pareció reanimarse levemente. Se puso de pie e hizo una profunda reverencia a Buggy y su tripulación en señal de gratitud. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo debo acabar con mi vida? Sabía que debían tener un propósito. De lo contrario, ya habrían matado a todos aquí sin necesidad de tanta charla. Reunirás a todos aquí y anunciarás tus crímenes al pueblo de tu reino, y te someterás a su juicio. Simplemente matarlos a todos solo traería problemas persistentes, e incluso el odio de los ciudadanos de Illusia. Y la verdad sobre la red de trata de personas quedaría enterrada para siempre. Buggy quería que la verdad saliera a la luz, para que la gente supiera exactamente quiénes les habían hecho daño, y para que su furia se dirigiera contra los verdaderos culpables, no contra forasteros. Si la gente escuchara la verdad y juzgara a los culpables por sí misma, incluso podría convertir a la tripulación de Buggy en héroes populares. El rey y los demás presentes en la habitación palidecieron. Algunos incluso temblaron. Sabían que confesar ante el pueblo y enfrentarse al juicio público podía ser mucho más cruel que la muerte. Bajo la furia de miles, podrían ser despedazados, literalmente. Mi señor, le ruego que tenga misericordia, incluso si acabara con nosotros aquí y ahora, no me quejaría. Pero si el pueblo descubre la verdad, nuestro destino podría ser peor que la muerte. Buggy ya había previsto esta protesta. La ira de las masas nunca se contuvo fácilmente. En ese momento, varias personas dirigieron sus miradas hacia las paredes, como preparándose para algo. Buggy se dio cuenta. Podía adivinar lo que estaban pensando. Ni se les ocurra suicidarse aquí. Si mueren ahora, no puedo garantizar la seguridad de su familia. Pero si se enfrentan al juicio del pueblo, protegeré personalmente a sus parientes inocentes de cualquier represalia. Y. Incluso les permitiré tomar veneno antes de morir, para que no sufran demasiado. Eso los hizo reflexionar de inmediato. Sabían que la turba desataría su furia contra sus familias si morían prematuramente, sin importar cuán inocentes o débiles fueran. Pero si Buggy daba su palabra, sus seres queridos podrían sobrevivir. ¿De verdad? Preguntó un noble de mediana edad, con un destello de esperanza en los ojos. Su hijo tenía apenas unos años. Si el niño sobrevivía, aceptaría su destino sin remordimientos. No tengo motivos para mentir. Les doy mi palabra como hombre de mar. Cumplo mis promesas. De acuerdo. Estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. Yo también. Y yo. Uno tras otro, aceptaron. La mayoría tenía familia. Ninguno quería involucrar a sus seres queridos en esto. ¿Podemos deliberar entre nosotros?, preguntó el rey. Su destino estaba sellado, pero querían elegir su forma de morir. Nadie deseaba morir sufriendo. Puedes. Deliberaron en silencio, luego el rey sacó una medicina secreta real, un veneno de acción rápida e indoloro, y la distribuyó a todos excepto a la tripulación de Buggy. El plan. Cuando la furia de la multitud los alcanzara, resistirían un breve instante y luego tomarían el veneno. La demora tenía como objetivo evitar levantar sospechas entre la gente. Una vez tomada la decisión, el rey ordenó a un noble que convocara al capitán de la guardia del palacio y le instruyera para que reuniera a los ciudadanos en la plaza principal de la capital a la mañana siguiente para un importante anuncio real. Al día siguiente, el capitán envió a sus soldados a difundir la noticia por toda la ciudad. La gente oyó la convocatoria, se aseó rápidamente y se dirigió a la plaza del palacio, curiosa por escuchar lo que su rey tenía que decir. Reflexiones de los creadores. Cabeza de Musgold. ¿Quieres leer la historia? Añádela a tu biblioteca. Más capítulos aquí. https www.patreon.com/c/moseatl. Comentario 0 comentario. Queda uno voto. Capítulo 45.
La bienvenida a la muerte. Por la tarde, la plaza del Palacio Real estaba abarrotada de gente, mucha más de la que se había congregado durante el último juicio público contra los traficantes de esclavos. ¿Qué gran anuncio hará el rey esta vez? ¿Podría tratarse de esos héroes? Probablemente. Quizás el rey quiere que conozcamos a los héroes de nuestro reino. De ninguna manera. El rey ya les ofreció un banquete y les otorgó medallas. ¿Acaso no es suficiente? ¿Por qué no? Nos ayudaron a eliminar una amenaza enorme. Es justo que nos hayan llamado para animarlos. El hombre que había hablado antes miró al espectador irritado que lo fulminaba con la mirada y rápidamente cambió de opinión. Sí, tienes razón. Me equivoqué. En toda la plaza se desarrollaban conversaciones similares. Algunas llenas de expectación, otras rebosantes de gratitud. Todos esperaban a quienes les habían traído la salvación. Poco después, apareció el rey, conduciendo a toda su corte hacia la plataforma elevada en el centro de la plaza. Esta vez, los rostros de los altos funcionarios del reino no reflejaban su habitual arrogancia ni calma. En cambio, sus expresiones estaban nubladas por la inquietud, la profunda desesperación y el miedo visceral a la muerte. Buggy seguía en la retaguardia, eligiendo un rincón sombreado desde donde observar. Como era de esperar, el rey dio un paso al frente para hablar. Al contemplar los rostros expectantes de sus súbditos, un fugaz destello de arrepentimiento cruzó sus ojos. Desde la perspectiva del Estado, incluso ahora, no creía del todo que sus acciones hubieran sido incorrectas. Pero al enfrentarse directamente al pueblo, no pudo negar un remordimiento profundo. En efecto, les había causado un sufrimiento inmenso. Comenzó a confesar cómo, para pagar el tributo celestial al gobierno mundial, había recurrido a vender vidas humanas por oro. Cómo la cúpula del reino había sido cómplice del comercio de esclavos. Y por qué ahora se encontraba allí, admitiendo sus crímenes. También reveló lo que Buggy y su equipo habían hecho para descubrir la verdad. Cuando se supo la verdad, toda la plaza quedó paralizada. Nadie esperaba que la red de trata de esclavos llegara tan lejos, hasta el mismísimo rey. Tras un instante, el silencio se rompió. Algunos estallaron en furia, blandiendo los puños en el aire. Otros permanecieron inmóviles, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Los más enfurecidos eran aquellos que habían sufrido directamente las consecuencias de los traficantes de esclavos. Saber que el rey y su corte lo habían orquestado todo los enfureció hasta el límite. Querían aniquilarlos. Algunos, sin embargo, tenían sentimientos más contradictorios. Estas personas razonaban que su seguridad y prosperidad actuales se debían en parte al gobierno del rey, aunque sus métodos hubieran sido despiadados. Al menos había mantenido a raya a los piratas. Otros, simplemente, observaban con indiferencia, ajenos al asunto. Al ver que la multitud estaba a punto de estallar, Buggy dio un paso al frente. Su voz resonó en toda la plaza. Entiendo tu enfado. La verdad es que yo también estoy furioso. Por eso estoy aquí hoy. Para apoyarte. Cómo sean castigados, eso lo dejo a tu criterio. Al oír esto, la multitud se calmó lo suficiente como para recordar quién había revelado la verdad. Debían ese conocimiento y quizá también la justicia a Buggy y su equipo. Pero en cuanto les dio a elegir, voces impacientes respondieron con un estruendo. Mátenlos. Mátenlos. El cántico se extendió como la pólvora, las palabras mátenlos. Resonando en la plaza y haciendo temblar las nubes. Cuando Buggy vio la furia en su punto álgido, retrocedió. La multitud se abalanzó hacia adelante, asaltando la plaza. En un instante, el rey y su corte se vieron rodeados, bajo una lluvia de puñetazos y patadas. La identidad ya no importaba. La furia del pueblo era absoluta. Tras unos pocos gritos, el rey y sus nobles desaparecieron bajo la avalancha de cuerpos. Buggy no sabía si había sido por el veneno o por la paliza en sí, pero cuando la turba finalmente se retiró, no quedó nada más que trozos de carne desgarrada. Cuando su furia se hubo disipado, la multitud no se dispersó. En cambio, todas las miradas se volvieron hacia Buggy y sus compañeros, con gratitud reflejada en sus ojos. Héroe. 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 El cántico resonó de nuevo en la plaza como un trueno. Cuando cesaron los gritos, Buggy pronunció unas palabras tranquilizadoras antes de regresar al palacio. Todavía había mucho que atender y poco tiempo que perder. La magnitud de sus acciones significaba que, si bien el pueblo del reino de Ilusia estaba agradecido, el gobierno mundial, la marina, el Gorosei e incluso los dragones celestiales se enfurecerían. No lo dejarían pasar impunemente.
Buggy ya presentía la tormenta que se avecinaba. Tenía asuntos urgentes que resolver antes de partir. El primero de ellos, estabilizar el reino. Con casi todos los altos funcionarios muertos en la plaza, el gobierno corría el riesgo de sumirse en el caos. Necesitaba nombrar a los funcionarios leales que quedaban para que mantuvieran el orden. En segundo lugar, era preciso desmantelar de inmediato los restos de la red de trata de esclavos que se extendía por todo el reino. No podía confiar en que la Armada o el gobierno mundial actuaran. Podrían ignorarlo por completo, permitiendo que los traficantes de esclavos volvieran a operar con normalidad. Finalmente, estaba su promesa: proteger a las familias inocentes de los nobles ejecutados. Se aseguraría de que abandonaran Ilusia ilesas, libres de la ira del pueblo. Afortunadamente, antes de su muerte, el rey había revelado información detallada sobre las operaciones y los líderes de la red de esclavos, e identificó a un grupo de funcionarios no involucrados a quienes se les ordenó obedecer las órdenes de Buggy a corto plazo. Durante los 10 días siguientes, Buggy y su equipo trabajaron sin descanso, llegando incluso a capturar personalmente a peligrosos traficantes de esclavos. Los familiares inocentes de los funcionarios ejecutados fueron escoltados discretamente fuera del reino. El país se estabilizó gradualmente. Los ciudadanos no notaron ninguna alteración en la vida cotidiana. Al contrario, sintieron alivio, algunos incluso se reunieron con familiares secuestrados que habían sido rescatados antes de que pudieran ser vendidos. Esta victoria inesperada trajo esperanza a muchos. La destrucción de la red de trata de esclavos liberó vidas, reunió familias y brindó a la gente una inusual sensación de justicia. El reino estaba a salvo y por ahora. Pero Buggy y su tripulación ya se preparaban para marcharse. El peligro que habían atraído se acercaba rápidamente.